Buenos días hermanos, una vez más en la escuela dominical este domingo, así que vamos a iniciar en esta mañana con las preguntas que teníamos pendientes ahí, así que vamos a ver ahí. La pregunta era, de los 4 evangelistas, 2 de ellos no eran apóstoles de Jesús. La otra vez yo leí mal diciendo discípulos, pero son apóstolos de Jesús para entender un poquito más, ¿verdad? Los que no eran apóstoles de Jesús, ¿quiénes eran? Pues fueron el libro de San Marcos y San Lucas. La otra pregunta, ¿cuántos candeleros de oro menciona el Apocalipsis? Menciona 7. Está en Apocalipsis 1, 12 al 13. Ok, las preguntas para esta semana son, ¿dónde estaba situada la casa de Saúl? ¿Dónde estaba situada la casa de Saúl? Ok. La siguiente pregunta, ¿cómo se llamaba la madre de Ismael? ¿Cómo se llamaba la madre de Ismael? Y la tercera pregunta es, ¿a quién le pusieron el nombre antes de ser concebido? ¿A quién le pusieron el nombre antes de que naciera? ¿A quién se lo pusieron? Sí, esa es la pregunta que tenemos para esta semana. Así que busquen, hermanos, a ver cuál es la respuesta. Ahí en su Biblia busquen las respuestas y citas que tal vez les puedan ayudar a encontrar, ¿verdad?, las respuestas a estas preguntas, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar en esta mañana pidiéndole a Dios que nos ayude. Vamos a ir en oración al Señor. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Ayúdame, Señor. Yo no soy nada, Señor. Que tú, Señor, seas glorificado todo lo que se haga, Padre. Ayúdanos, Señor, a explicar tu palabra y que podamos aprender en esta mañana, Padre. Gracias por lo bueno que eres. Te pido por cada hermano que nos está viendo. Ayúdales, Señor. ¿Tienen alguna petición, alguna enfermedad, Señor? Ayúdales, Padre. Fortaléceles, Señor. ¿Tienen algún familiar enfermo, tal vez? Da consuelo, Señor, y sobre todo da sanidad si es tu voluntad, Padre. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Vamos a hablar en esta mañana, ya acabamos un poquito, es muy extenso el tema del cristiano y la Biblia, no podemos abarcar todo realmente, o sea, es tan extenso todo eso, pero ahora vamos a avanzar, vamos a iniciar unos estudios acerca de el cristiano y el Espíritu Santo. El cristiano y el Espíritu Santo es uno de los temas muy importantes del cual el cristiano debe de saber. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, es tan importante para el cristiano que sin él, lo que estuvimos viendo de la palabra de Dios, sería imposible entender la palabra de Dios, sería imposible tratar de saber lo que el Señor tiene para nosotros si no es por medio del Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo y la palabra van unidas para que nosotros podamos comprender y saber lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora, el mejor amigo que usted tiene y nosotros tenemos en la tierra es el Espíritu Santo. Ahora, muchos dirán, bueno, pero siempre he oído que Cristo es mi mejor amigo. Claro que sí, Cristo es nuestro mejor amigo, pero Cristo nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Entonces, así como yo soy una persona, usted es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Como cuando yo enseño, no quiere decir, usted no va a decir, eso enseñó, aquello enseñó, como un objeto, como cualquier cosa, no, es una persona. X hermano enseñó, se llama Juan, se llama Pedro, X hermano hizo esto, X hermana hizo esto, pero siempre lo nombramos por su nombre porque es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Ahora, el Señor quiere que nosotros, el Espíritu Santo, y por medio de estos estudios, vamos a aprender a conocer el Espíritu Santo, a amar el Espíritu Santo, a confiar en el Espíritu Santo y a creer en el Espíritu Santo. Conocer, amar, confiar y creer en el Espíritu Santo. Para eso vamos a la palabra de Dios ahí en San Juan 14, ahí en el libro de San Juan, capítulo 14, vamos hasta el libro de San Juan, capítulo 14, lo que dice ahí la palabra del Señor, en San Juan 14, versículos 15 al 17. San Juan 14, 15 al 17, dice ahí,
Vamos a avanzar ahí rápido. En San Juan 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, dice, guarda mis mandamientos. Ahora, fíjense bien lo que dice ahí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí está hablando de quién, del Espíritu Santo. Claramente el Señor dice que Él permanece y estará en nosotros. Entonces Él viene a ser su morada, su permanencia en cada cristiano. O sea, así como Cristo, Jesús estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años, estuvo con sus apóstoles, sus discípulos, enseñándolos, guiándolos, consolándolos, hablándolos, enseñándoles todo lo que refiere a lo que el Señor, a lo que nuestro Dios Padre le daba a Él para enseñarle a sus discípulos. Entonces el Señor mandó para nosotros el Espíritu Santo, que dice que es un consolador. Algo, hermanos, que está hablando aquí cuando Cristo dice yo os enviaré. Entonces Él está diciendo que va a enviar a alguien igual a Él, alguien que nos va a ayudar a nosotros para que nosotros podamos aprender. El Espíritu Santo debe de ser para nosotros lo que fue para los discípulos después de que Cristo subió al cielo. Este Jesús mismo fue el que estaba en carne, entonces nos dejó al Espíritu Santo en sustitución de Él para podernos enseñar las verdades de la palabra del Señor. Jesús, como les digo, caminó con ellos, anduvo con ellos, tuvo compañerismo con ellos y Él les dijo, yo me iré, pero les enviaré otro en mi lugar para que camine con ustedes, para que esté con ustedes, para que los guíe a ustedes, los consuele a ustedes. Entonces Cristo mandó a ese consolador y dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. O sea, algo vamos a suponer un poquito como si usted, ¿verdad?, se le va a dar algo, usted compra un objeto, compra algo eléctrico, no sé, puede comprar, no sé, una cámara, puede comprar una tableta, usted compra, entonces esa tableta a usted se le arruina, se le descompone, entonces usted tiene derecho a ir y reclamar y que le den otra cosa igualita, idéntica a la que usted se le arruinó. Que cuando Cristo está hablando, os mandaré otro consolador, está diciendo que mandará algo igual a como Él era cuando estuvo aquí en la tierra. No es algo diferente, es algo igual a como Cristo estuvo aquí en la tierra. Entonces, cuando Él se fue, Él lo mandó y tomó el lugar que Cristo estuvo en la tierra. El Espíritu Santo vino a tomar el lugar de Cristo. Como Cristo ya no está aquí en la tierra, Él ya no está con nosotros, hace más de 2000 años estuvo aquí, pero Cristo dijo, bueno, me voy a ir, pero voy a mandar a ese consolador, a ese que va a tomar mi lugar. Ahora, y es importante que nosotros podamos aprender a valorar eso, hermanos, porque nosotros como cristianos nos hemos olvidado muchas veces del Espíritu Santo y lo tomamos muchas veces a la ligera y no pensamos que el Espíritu Santo es lo que Cristo mandó para podernos ayudar a que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Entonces, ahí estamos en San Juan 14, 15 al 17, San Juan 14, 15 al 17. Ahora, fíjense bien lo que dice ahí el Espíritu Santo. Tiene varias virtudes que vamos a ver. El Espíritu Santo nos va a enseñar. Vamos a hacer este estudio y vamos a avanzar rápido ahí. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos puede enseñar a nosotros como cristianos? Bueno, entonces ya comprendemos que el Espíritu Santo fue enviado por Cristo. Él se fue, Cristo dijo, conviene que yo lo mande para que Él les ayude, ¿verdad? Entonces Él se fue y mandó al Espíritu Santo. Y es importante que nosotros hagamos caso a lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros.
Vamos a ver ahí en el libro de San Juan 16, versículo 7, para avanzar. San Juan 16, 7, dice ahí la palabra de Dios. Dice, pero yo os digo a la verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjense bien ahí, vamos a seguir leyendo en el versículo 8. Cuando Él venga, fíjense bien la función que tiene el Espíritu Santo, y es importante que veamos eso. Cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? El cual el Espíritu Santo ayuda para convencer, para hacer que comprendamos eso. Dice, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Tres cosas tan importantes que el Espíritu Santo va a ayudar para que el mundo pueda comprender de el pecado, justicia y juicio. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos comprender estas tres cosas tan importantes: el pecado, justicia y juicio. Ahora, es importante la diferencia entre admitir de haber pecado y la convicción de pecado. Es importante, es una diferencia muy grande. Uno puede admitir que hizo algo, pero no está en convicción de lo que hizo. Es como un ejemplo, mucha gente tiene solamente remordimiento por su pecado, pero no tiene un verdadero arrepentimiento o convicción de que está en pecado. Una pena muy grande al decir, yo he pecado contra Dios, yo no he hecho esto bueno, el Señor lo he ofendido. Entonces entra uno en convicción de ¿qué? Del pecado. Eso es lo que hace que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a convencer al mundo del pecado. Nosotros no lo podemos convencer. Yo le puedo enseñar, el pastor puede predicar y muchos grandes conferencistas pueden predicar, exponer la palabra, pero el único que va a convencer del pecado es el Espíritu Santo. Para eso Dios lo mandó, para convencernos del pecado. Y eso a veces es muy triste, que hay inclusive muchos como nosotros, como cristianos, que hemos estado pecando y haciendo cosas que no son correctas. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar para convencernos de lo que estamos haciendo no es lo correcto, estamos pecando ante nuestro Dios. Entonces el problema principal del hombre desde que estuvo aquí en la tierra, cuando fue Adán y Eva, lo que hicieron ellos fue el pecado. El pecado es el problema más y tremendo del hombre, el cual el pecado te mandó a la desobediencia a Dios. Vamos a ver en San Juan 16:9 otra vez ahí. Dice ahí, fíjense bien lo que dice ahí. Dice, primeramente de pecado, vamos a ver la primera cosa. Dice que el Espíritu Santo te convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el Espíritu Santo es lo primero que va a convencer del pecado. Nosotros fuimos salvos una vez cuando alguien tal vez tocó a tu puerta, cuando alguien tal vez se acercó contigo con la palabra de Dios, enseñándote y diciéndote esta pregunta, tal vez haciéndote esta pregunta: si usted muriera, ¿estaría 100% seguro de ir a la gloria con Dios? Entonces tú, al ver eso y al escuchar la palabra de Dios, entraste en convicción de pecado, decir, sí, yo he pecado contra Dios, yo merezco el infierno, yo soy un pecador, he ofendido a mi Dios. Entonces, cuando entras en esa convicción de pecado, es porque el Espíritu Santo nos ha ayudado a convencernos que estamos en pecado y en total desobediencia a nuestro Dios. Vamos a ver ahí en Efesios 2:3, en el libro de Efesios 2:3, en el libro de Efesios 2:3, dice ahí la palabra de Dios, en Efesios 2, versículo 3, dice ahí la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 3, dice: por los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el pecado es por naturaleza. El hombre es pecador por lo que es. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Por naturaleza lo somos ya. A un niño usted no le va a enseñar a pecar desde que nace. Desde que nace, dice que en pecado me concebió mi madre. Entonces, desde que nacemos somos pecadores. Usted a un niño tiene que enseñarle a hacer lo correcto, porque lo incorrecto ya lo traemos, porque es por nuestra naturaleza que nosotros lo hacemos. Entonces, el hombre es pecador por lo que es. Por eso, ahora vamos a ver otra de las cosas. El hombre es pecador también por lo que ha hecho. Primero, el hombre es pecador por lo que es. Somos pecadores de nuestra naturaleza. Desde que nacimos, nuestra naturaleza es pecar. Ahora, no solamente somos pecadores porque así lo somos, por lo que es, somos pecadores. El hombre es pecador por lo que es, no solamente eso, sino que el hombre es pecador por lo que ha hecho. En Romanos 5:12, vamos hasta Romanos 5:12. Ahí en el libro de Romanos nos habla claramente que el hombre es pecador por lo que ha hecho. En Romanos 5, versículo 12, dice ahí la palabra de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el hombre es pecador no solamente por lo que es, sino que también es pecador por lo que ha hecho. En Romanos, ahí mismo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí claramente dice la palabra todos, porque el hombre es pecador no solo por lo que es, sino por lo que ha hecho. Estamos en pecados. En Romanos 3, versículo, vamos a ver hasta el versículo vimos en Romanos 3:10, dice, porque está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces todos somos pecadores. ¿Por qué? Primeramente porque así somos, y no solamente eso, por lo que hemos hecho. Estamos en pecado contra nuestro Dios. Ahora, mucha gente puede decir, oiga hermano, pero yo no cometo el mismo pecado que aquel cometió, que tal vez está en la cárcel, es un asesino, es un drogadicto, es un violador, es un estafador, y yo solamente el único pecado que he cometido es, yo he dicho mentiritas blancas nada más. Yo creo que no es el mismo pecado que comete él al que cometo yo. O sea, es una gran diferencia. Ahora, para Dios no hay medición de pecado, hermano, no hay medición de pecado. El pecado, como es el pequeño, así como un pecado grande, es lo mismo para Dios. El pecado es pecado en toda la extensión de la palabra, ¿ok? Entonces, así como un ejemplo, así como un león, hermanos, un león que anda en la calle suelto allá, tal vez está ahí por tu vecindario, ahí por tu casa, ese león anda ahí suelto, se escapó tal vez de un zoológico, ahí está caminando por la calle ahí. Y entonces, si se encuentra una persona, no ha matado absolutamente a nadie, no ha hecho nada en ese momento, pero el león tiene la capacidad de devorar y de asesinar a una persona. ¿Por qué? Porque su capacidad lo puede hacer. No lo ha hecho, pero lo puede hacer. Así es el hombre. El hombre dice, bueno, yo no soy como aquel borracho, yo no soy como aquel asesino, yo no soy como aquel estafador, yo no soy como aquel narcotraficante, yo no soy como aquel que está en la cárcel, pero todos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Para Dios no hay pecado pequeño. Ahora, todo pecado, hermanos, viene desde a pasar por nuestra mente, y nosotros lo hacemos ya acción. Primero lo pensamos y luego lo hacemos. Ahora, en nuestra mente pasa eso. Mucha gente dice, bueno, yo no he cometido ese pecado, pero el Señor claramente lo dice. Muchas veces tú piensas, yo odio a este hermano, y Dios dice, bueno, el odio significa como asesino. Estás odiando a tu hermano. Entonces,
eres un asesino. Si yo miro a una mujer para codiciarla, dice el Señor, ya adulteraste, ¿dónde? En tu corazón. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de lo que somos y lo que podemos hacer. Es importante, el hombre es pecador por lo que es y el hombre es pecador por lo que ha hecho. Ahora ahí viene otra cosa muy importante, otra de las cosas del pecado. El hombre es pecador también por lo que no ha hecho. El hombre es pecador ¿por qué? Por lo que es. El hombre es pecador por lo que ha hecho. Y el hombre es pecador por lo que no ha hecho. ¿Qué es lo que no ha hecho? Vamos a ver en San Juan 16:9. En San Juan, vamos a ver en el libro de San Juan 16:9. El hombre es pecador por lo que no ha hecho. Tal vez nos haríamos esta pregunta, pero ¿qué es eso, hermano? ¿Cómo que lo que no ha hecho? En el 16:9 dice ahí la palabra de Dios, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Wow, esa es una palabra clave, hermanos. El hombre es pecador por lo que no ha hecho. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Aquí estamos viendo. Fue un incrédulo. ¿Qué hizo el hombre? No creyó en Dios. El hombre es pecador por lo que no ha hecho. ¿Qué? No ha creído en Dios. Vamos a ver en San Juan, un texto bien conocido, en San Juan 3:17. En San Juan 3:17 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el hombre es pecador por lo que no ha hecho. No cree en Dios. Se vuelve ¿qué? Un incrédulo. La incredulidad es el pecado, podemos decir la madre de todos los pecados es la incredulidad. Y es por esa causa mucha gente va a ir directamente al infierno por causa de ¿qué? De la incredulidad. No ha creído, dice ahí en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora fíjense bien, vamos hasta el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad a mucha gente la va a llevar al infierno. Y la incredulidad a muchos cristianos los va a privar de muchas bendiciones para el cristiano por falta de ¿qué? De no creer, por ser incrédulos. Ahora el Espíritu Santo nos va a ayudar a convencernos de creer. Vamos a ver ahí en Hebreos 3:12, en el libro de Hebreos 3:12, ahí en el libro de Hebreos 3:12, dice ahí la palabra de Dios, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, muchos cristianos, inclusive, no estamos hablando del mundo, sino muchos cristianos se catalogan también, aquí dice la palabra de Dios, como incrédulos. No creemos lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos va a convencer de que nosotros podamos ser creyentes y no incrédulos en la palabra de Dios. También nos dice ahí en Juan 3:18, vamos a ver en el libro de Juan 3:18, en el libro de Juan 3:18, un texto bien conocido, el cual todos lo sabemos de memoria en San Juan 3:16, pero vamos a ver en el 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claramente aquí Dios está condenando que la incredulidad. Entonces es importante que uno
crea. O sea, el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a convencer a creer. Ahora, no solamente de eso, ya vemos ahí, vamos a volver otra vez ahí en el libro de Juan, vamos a volver al libro de Juan 16, 8, dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, que ya lo vimos, de pecado, y de justicia. Ahora, la siguiente palabra es justicia. El Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender lo que es la justicia de Dios, no nuestra propia justicia. Y vamos a ver ahí, muchos dirán, bueno, Cristo vino, ¿verdad? ¿A qué vino Cristo? ¿Cuál fue el propósito real de Cristo cuando vino? Bueno, muchos dirán, vino a hacer muchos milagros, vino a sanar a mucha gente, vino a ayudar a los pobres, vino a dar consuelo, vino a dar paz, vino a dar la palabra de Dios, vino a hacer tantas cosas, bueno, vino a hacer el bien, pero ¿a qué es lo que vino Cristo? Y vamos a ver lo primordial a que vino Cristo, a hacer la justicia de Dios a través de Él. Ahí lo tenemos en Lucas 19:10, Lucas 19, versículo 10, Lucas 19:10, dice ahí la palabra de Dios, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo primordial que vino Cristo. Si vino a sanar, muchos quedaron sin ser sanados. Si vino a alimentar, muchos se quedaron sin ser alimentados. Pero si vino a consolar, muchos quedaron sin consolación en aquel tiempo. Pero Él vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es la justicia de Dios. En Romanos 4:25, vamos hasta el libro de Romanos 4:25, ahí en el libro de Romanos 4:25 es lo que el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender primeramente de pecado y nos va a ayudar a entender acerca de la justicia de Dios. 4:25 dice ahí la palabra de Dios, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces nosotros fuimos justificados a través del sacrificio que Cristo hizo. O sea, ya no es por nuestras obras lo que nosotros hagamos cosas buenas, sino por el sacrificio que hizo Cristo. Ahí mismo en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el 5:18 dice ahí la palabra de Dios, 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Cristo nos dio vida y nos salvó. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer justicia de Dios para que nosotros fuéramos al cielo, hermanos, no por lo que nosotros hagamos, no por nuestra propia justicia. Es muy diferente. La justicia del mundo dice, bueno, si haces cosas buenas, tal vez vayas a entrar en el cielo. Si haces cosas malas, bueno, sigue tratando ahí como una balanza. Y si hiciste algo bueno, tal vez puedas entrar en la gloria. Si hiciste algo malo, tienes que seguir echándole ganas o te irás tal vez al purgatorio, que oren por ti a ver si puedes salir de ahí. La justificación, lo que nosotros hacemos, ahora fíjense bien, cómo toma Dios nuestra justificación. Vamos a ver ahí en Isaías 64:6, en Isaías 64, versículo 6, Isaías 64:6, dice ahí la palabra de Dios, Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Fíjense bien, y bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, dice ahí en Isaías 64:6. Ahora, ¿qué es lo que Dios toma nuestras justicias? Fíjense bien cómo lo ve Dios, lo ve como trapos de inmundicia, trapos sucios, lo que utilizaban los leprosos en aquellos tiempos bíblicos, de que ellos agarraban ese trapo y se limpiaban la suciedad, de ahí la podredumbre de la carne que ellos tenían, el olor que ellos tenían. Entonces se limpiaba todo eso y dejaban ese trapo tirado ahí en cierto lugar ya designado, y lo cual venían otros leprosos y agarraban ese trapo y se limpiaban, ahí se restregaban,
Y esos trapos realmente eran inmundos y olían mal, daban mal olor y daban mal aspecto, porque así mira Dios nuestra propia justicia. Cuando nosotros nos queremos justificar y tratar de que nosotros podamos entrar al cielo o podamos nosotros agradar a Dios a través de nuestras propias obras, cuando Dios lo mira como trapo de inmundicia. Dice en Romanos 10:3, dice ahí: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El mundo no se quiere sujetar a la justicia de Dios y trata de hacer su propia justicia. Por eso vemos tantas manifestaciones, tanta gente que se está peleando. ¿Por qué? Porque está buscando su propia justicia y no la justicia de nuestro Dios. Ahora, la justicia solo viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, ahí nosotros fuimos justificados y podemos entrar a la gloria de Dios, no por lo que nosotros hacemos, no por lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios nos está dando a través de su Hijo Jesucristo. O sea, que es importante que nosotros aprendamos eso. En Gálatas, vamos a ver hasta en Gálatas 2, en el libro de Gálatas 2:21, en el libro de Gálatas 2:21, vamos a ir rápidamente ahí, Gálatas 2:21, dice ahí la palabra de Dios, Gálatas 2:21, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuisteis justificados, entonces por demás murió Cristo. Si fue por la ley, por lo cual nosotros vamos a entrar en el cielo, entonces ¿de qué sirvió que Cristo haya venido? ¿De qué sirvió que Cristo haya muerto en esa cruz? ¿De qué sirvió que Dios haya dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que muriera en la cruz por nuestros pecados? ¿De qué sirvió entonces todo eso? No, Dios está diciendo, solamente se justifica, la sangre de Cristo nos justifica para que nosotros, es la justicia de Dios, para que nosotros podamos entrar en el cielo a través del perfecto sacrificio de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a convencer, lo vimos ahí en la palabra de Dios, nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De juicio un día va a ser juzgado Satanás. Satanás dice que ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero un día va a ser lanzado al lago de fuego en el juicio final. Pero él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Ya el diablo está derrotado y no creemos. Hay aquella gente que sirve a Satanás, que hace cultos a Satanás, están adorando a un perdedor que ya perdió en la cruz del Calvario, porque Cristo ya lo venció. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder comprender y entender todo eso, pero si nosotros no nos dejamos llenar del Espíritu Santo y ser controlados por el Espíritu Santo, no vamos a comprender muchas veces nuestro pecado, no vamos a comprender realmente cuál es la justicia de Dios y no vamos a comprender cuál es el juicio de Dios. Ahora, vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a seguir viendo acerca del Espíritu Santo, y es tan importante que nosotros como cristianos le demos la oportunidad a ver muchos jóvenes, muchos hermanos llenos del Espíritu Santo, predicando la palabra, enseñando la palabra, y no solamente por intelecto, no solamente por lo que yo he estudiado, sino que nos llenemos del Espíritu Santo para que nosotros podamos enseñar y aprender, y sobre todo para que nosotros entremos en convicción a ver las cosas diferentes, a ver el pecado como lo ve Dios, y a ver la justicia como lo ve Dios, y a ver el juicio de Dios que va a venir más adelante. Tal vez va a venir más adelante para este mundo, pero nosotros vamos a ser juzgados también, dice, en el tribunal de Cristo. Así que no vayamos a ser avergonzados por no dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Gracias Señor por lo bueno que eres, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entenderla y ponerla por obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser llenos del Espíritu Santo, Señor, y que tú controles todo lo que hagamos, Padre. Tanta falta nos hace de ser llenos, Señor, de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, contrólanos de hacer lo que es correcto para ti. Te lo pido en el nombre de Cristo.
Amén. Espero la próxima semana vamos a seguir viendo este gran tema acerca del Espíritu Santo. Dios me lo bendiga y la próxima semana nos vemos. Primero Dios.